buenos días a todos. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Muy buenos días a todos. El Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancagua Internacional organiza este webinar titulado Resolución Contractual como pretensión en el arbitraje con fines académicos, para lo cual se invitó como ponente a un especialista en arbitraje y contrataciones con el Estado, al doctor Yesmao Quispe Janampa, quien compartirá su valiosa experiencia sobre el tema. El doctor Yesmao es socio del estudio Yesmao Quispe Janampa Abogados, es árbitro independiente, ha sido secretario general del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Producción de Lambayeque, ha sido abogado del estudio Torres y Torres Lara Abogados y presidente fundador especializado de arbitraje peruano. Muy buen día, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a Ancagua Group. Muy buen día, doctor. Ya puede iniciar con su ponencia y recordarles a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas en cuanto sea necesario, ¿no? Doctor, ¿me permite compartir Sí, por favor. sus diapositivas, por favor? Se lo envié por el WhatsApp a Denis. No sé si por favor podría ayudar a compartir. Ya. ¿Se aprecia, doctor? Sí, correcto. Lo podría... a ver. Ya. Ya. ¿Podría ampliarlo todo, por favor? Y tal vez le voy avisando para que me pueda ayudar a pasar el slide. Claro, doctor. Creo que hay una opción allí en el Ya se triángulo puede, para que se pueda abrir todo. ya se puede visualizar, doctor, todo. Ya está. Ya. O tal vez me podrías habilitar para poder compartirlo. Claro, doctor, está habilitado. A ver, ya. Un momento. Sí, doctor, se encuentra habilitado. ¿Se puede ver? Sí, sí, doctor. Ya listo. Bueno, les agradezco la invitación a Ancagua por permitirme en estos momentos compartir un poco acerca de un tema que considero relevante en materia de arbitraje. Como bien lo ha mencionado aquí nuestro amigo quien me presenta, efectivamente me dedico en la práctica como árbitro en temas de contratación del Estado como comercial, así como también anteriormente formé parte de un centro de arbitraje. Y ese tema que lo conversamos previamente con Ancagua, lo hemos elegido porque es algo que constantemente se ve en los arbitrajes. Cuando van a presentar solicitud de inicio de arbitraje o cuando los árbitros, como es mi caso, tenemos que decidir acerca de las diferentes pretensiones que se presentan y la idea de este webinar es tratar un poco de conversar, intercambiar puntos de vista acerca de temas que se ven de forma, digamos, recurrente en los arbitrajes. Por ejemplo, cuando hablamos de las pretensiones sobre arbitraje, es decir, qué es lo que estás reclamando en un proceso de arbitraje, ya sea civil, comercial o contratación del Estado, podemos visualizar a modo de ejemplo estas pretensiones. Ampliación de plazo, es decir, cuando asumamos en el caso de ejecuciones de obras, tienen ya un cronograma preestablecido, las partes tienen que tener mucho cuidado de cumplir dentro de los plazos determinados, porque de no ser así, se pueden activar las penalidades, correcto, que podría generarle contingencias al contratista. No es materia de esta presentación, pero en el caso de que no les hubieran aprobado las ampliaciones, pueden presentarlo en un arbitraje, ¿correcto? Lo segundo también es algo que se ve
de forma constante en los arbitrajes, ¿no? Cuando hay montos que no se han pagado, que se solicita a la entidad o a una contraparte civil eh, que tiene que hacer el pago respectivo de una suma, ¿no? Que está impaga. Entonces, se lleva esta pretensión también al arbitraje. Pero bueno, en el caso de que haya indemnización por daños y perjuicios también, acá lo importante es de que las partes puedan demostrar cuál es el daño, que en este caso el demandante, cuál es el daño que se le ha generado, cuáles son las pruebas que está aportando a este proceso, para que el tribunal arbitral, ya sea árbitro único, tribunal de tres, pueda o sea, pueda analizar, pueda establecer un nexo entre el daño que se le ha podido generar y las pruebas que está presentando para efectos de poder determinar si es que el tribunal debería o no considerar dentro de la emisión de un laudo daños y perjuicios y a cuánto debería ascender los daños y perjuicios, si efectivamente es lo que está pidiendo el demandante o tal vez podrían darle la razón de forma total o parcial. Entonces, todo eso es materia de un análisis en un arbitraje. Y los dos ítems que están viendo a continuación es materia de este webinar, ¿correcto? ¿Qué ocurre? A ver, les explico de forma lo más específicamente posible. Cuando luego que se ha suscrito un contrato, hay incumplimiento por alguna de ellas, o sea, ya sea la entidad en temas de arbitraje de contratación del Estado o la parte que es el contratista, o si fuera un arbitraje comercial, pueden haber alguna de las partes, de acuerdo a las formalidades establecidas en el contrato o en la norma aplicable, que resuelven el contrato. Si la otra parte acepta que efectivamente hubo resolución del contrato, no hay mayor controversia, simplemente se dejó sin efecto ese contrato y no deberíamos acudir a un mecanismo de solución de controversia. Pero se da la situación de que una vez que una de las partes resuelve el contrato, la otra tiene un punto de vista distinto. La otra parte puede considerar de que, ¿por qué me han resuelto el contrato? Si he cumplido con todas las obligaciones, he entregado los entregables, se han presentado dentro de los plazos establecidos. Es más, antes de que, debido a la formalidad que establecida en la norma, he levantado observaciones, entonces no estoy conforme con esta resolución del contrato. Si se dan cuenta, hay una de las partes del contrato que resuelve y hay otra parte que no está conforme con esa resolución y dice, no, este contrato no debió ser resuelto, que sería el último ítem, que es decir, la primera resuelve un contrato y en el último ítem dice, como no estoy conforme, voy al mecanismo de solución de controversias que podría ser arbitraje o conciliación, para el caso de este webinar, y lo que yo voy a pedir es al tribunal arbitral o al árbitro único que deje sin efecto la resolución. O sea, hay dos puntos totalmente, o sea, opuestos. Uno que dice, solicito de que se resuelva, que el tribunal declare la resolución del contrato, y el otro que determina que deje sin efecto el contrato. Entonces, eso lo tendrá que determinar el tribunal arbitral o árbitro único, ¿correcto? Como ustedes pueden ver acá, lo que vamos a analizar brevemente en el tiempo que nos brinda ANCAGUA es cómo analizar desde el punto de vista o cómo el árbitro o el tribunal arbitral analiza una resolución contractual y en todo caso si fueran abogados o funcionarios públicos, qué deberían de considerar al momento de ir a un arbitraje, al momento de preparar la defensa, ¿correcto? Y cómo manejar las normas, ¿no? Para este caso específico. Lo que ustedes están viendo en la parte de la izquierda es la resolución contractual, pero en arbitraje que puede ser civil o comercial, ¿correcto? Por el otro lado tienen el arbitraje en contratación del Estado. Para cada una de ellas es muy importante tener bien claro cuál es la norma aplicable a la presente controversia. En todo contrato siempre existe una cláusula donde se determina la norma aplicable y el orden de prelación. Esto es muy importante porque ha pasado casos donde alguna de las partes considera que en este arbitraje se debe de aplicar directamente solamente la ley y el reglamento de contratación del Estado, y otros consideran que también se debería aplicar el Código Civil, pero revisando bien la cláusula acerca de la norma, o sea, la norma
donde se indican las normas aplicables, la cláusula sobre normas aplicables, también puedes determinar el orden de prelación. Hay algunos casos donde indican que solamente en tema de contratación del Estado se aplicará la ley, el reglamento, las bases y demás normas aplicables, y en todo aquello no regulado, el Código Civil, como hay algunos que tal vez no lo pueden establecer. Entonces es muy importante prestar atención en la parte de la redacción del contrato, y si hay base de licitación, también analizar lo pertinente acerca de norma aplicable. Pero entonces, frente a esta situación, les explico un poco cómo va a ser la secuencia de este webinar o intercambio de puntos de vista acerca del arbitraje. Vamos a brevemente mencionar qué cosa entendemos por resolución contractual. Luego, ya sea que esta pequeña charla pueda ser de utilidad para ustedes, cómo está regulado en el Código Civil de 1984, ya sea que las partes sean exclusivamente, o sea, un arbitraje privado o comercial, o en todo caso, como les mencioné anteriormente, ya sea que nos encontramos frente a un arbitraje en contratación del Estado y donde se indica por el orden de prelación que en todo aquello no regulado en la ley especial sobre contratación del Estado se podrá aplicar el Código Civil, ¿correcto? Entonces, ¿cómo está regulado en el Código Civil del 84? Brevemente analizaremos cada uno de los supuestos en el tiempo que tenemos. Y después, ¿cómo está regulado la resolución contractual en la ley y el reglamento? Lo que más se aplica en estos casos es el reglamento, ¿no? El reglamento de contrataciones con el Estado. Dentro del reglamento de contratación del Estado, brevemente analizaremos cuándo se genera la resolución contractual, en qué supuestos, cuáles son estas causales, cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para que se resuelva el contrato, y cuál es el efecto una vez que se da la resolución. Entonces la pregunta es, ¿qué entendemos por resolución del contrato? Para ello, ustedes están apreciando aquí un extracto de un texto de Felipe Osterling y Mario Castillo Freire. Para ellos, se entiende que la resolución tiene por finalidad dejar sin efecto un contrato por la existencia de un vacío sobreveniente al tiempo de su celebración. Es decir, que cuando hablamos de resolución contractual, la finalidad es de que este contrato que se celebró por mutuo acuerdo entre las partes se deje sin efecto. Ya no tenemos esta obligación o esta contraprestación económica entre que yo me comprometí a pagarte una cantidad de dinero y usted se entregó, se comprometió a entregarme algún bien, servicio, ejecutar una obra. O sea, la finalidad de la resolución es que ese vínculo jurídico, esa obligación entre las partes ya no exista, se deje sin efecto, ya no haya una relación contractual, ¿correcto? Pero debemos entender también que esta resolución se da por un hecho o una situación que se ha generado posterior a la suscripción del contrato, ¿correcto? Entonces, por eso acá bien nos mencionan Osterling y Castillo Freire que es por la existencia de un vicio, pero es sobreviniente, o sea, es posterior, ¿correcto? Ex post a la suscripción de un contrato. Partiendo de esa premisa de lo que entendemos por resolución contractual, brevemente un poco intercambiaremos opiniones acerca de el contexto, ¿no? O sea, cuando alguien suscribe un contrato, todas las partes pues tienen la intención de cumplir, ¿no? Me ocurrió casos, en la mayoría de los supuestos yo participo como árbitro, pero también en algunos casos como abogado en defensa de arbitraje, pero más es como árbitro. Entonces, ocurren supuestos de que los contratistas cuando suscriben el contrato y, bueno, hay bases de licitación, se han integrado las bases y están con toda la intención, pues, ¿no?, de cumplir, ¿no?, con lo que se ha pactado en el contrato. Pero ocurren situaciones durante la ejecución del contrato u observaciones por parte de la entidad que pueda generar de que posteriormente se le pueda aplicar penalidades. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. El ánimo es, de acuerdo al Pacta Sunt Servanda, que hemos suscrito un contrato y los contratos se han hecho para cumplirse. Entonces, de igual forma también acerca de cómo se tienen que interpretar las penalidades al momento de que se lleve el contrato, ¿correcto? Hay algo muy importante también acerca de
de los contratos, que es el principio de buena fe. Cuando las partes suscriben, además de tener la intención de cumplir, es que todos tienen interiorizado de que están actuando en los mejores términos. Ninguna de las partes tiene pensado de forma premeditada incumplir un contrato, ni tampoco la otra parte, ya sea entidad del Estado o privado, tampoco no tiene la intención de ejecutar penalidades sin ningún criterio objetivo, porque la aplicación de penalidades puede generar altos costos de transacción, encarecer la situación de una de las partes en el contrato. Están castigando supuestamente por un incumplimiento contractual, y la aplicación de las penalidades deberían ser pues objetivas, proporcionales, racionales y con arreglo a ley, ¿no? Entonces, las partes que participan de un contrato tienen la intención de actuar de buena fe, ¿no? Entonces, eso como una premisa. Entonces, son expectativas que tienen las partes durante la suscripción del contrato. Ahora, las expectativas de ellas antes y durante la suscripción del contrato también podemos entender cómo el cumplimiento del contrato generará beneficio para las partes, porque si todos cumplen, en el caso de la entidad, contrata, por ejemplo, ejecuciones, convocan a licitación, ejecución de obras para construir, por ejemplo, carreteras, se presentan contratistas, consorcios o empresas, cumplen, el contratista se beneficia, está recibiendo los pagos respectivos, ¿correcto? Genera margen de ganancias y utilidades, la entidad también cumplió, se beneficia por la obtención de la obra, la comunidad se ha beneficiado, todos felices y contentos, tenemos externalidades positivas de esta relación contractual, ¿correcto? Entonces, esa es la expectativa, que se cumpla lo que se ha acordado y que se beneficien a todas las partes de un contrato. Entonces, pero por otro lado, y esta es la parte más interesante de nosotros los abogados, si bien es cierto, los árbitros, o sea, ejercemos una función que son las partes los que nos confieren esta confianza y confían en un tercero independiente, neutral e imparcial, entre comillas, administramos justicia, pero no dejamos de ser abogados, ¿correcto? Y los abogados justamente son los malos de la película, en el sentido de que los abogados, me refiero no como árbitros, sino los abogados en general, prevén supuestos de contingencias o problemas ex ante que podrían surgir durante la relación contractual. Los abogados dicen, pero ¿qué ocurre si es que incumple con el pago? ¿Qué ocurre si es que no entregan esta calidad de los servicios? ¿O qué ocurre si, por ejemplo, no es la marca, no es el modelo, no es en la cantidad que hemos pactado? Entonces, establecen toda una cláusula acerca de la aplicación de penalidades. Pero los abogados también se ponen a analizar qué ocurriría si deja de cumplir alguna de las partes y ya esta relación no es beneficiosa, no hay, digamos, beneficio, sino más bien está perjudicando. Entonces hay que ver un mecanismo legal para poder salir de ese contrato, dejarlo sin efecto. Entonces esa es una cláusula que sería el último párrafo, donde dice, se pactan cláusulas donde se regulan supuestos donde ambas partes o cada una de ellas puede resolver el contrato, ¿correcto? Entonces, veamos lo que son los incumplimientos del contrato de las partes. El incumplimiento del contrato de alguna de las partes, que son los derechos y obligaciones de las partes regulados de forma expresa en el contrato. O sea, la idea es que todos cumplan con sus obligaciones y como contraprestación van a tener pues los derechos, ¿no? Entre ellos el hacer el cobro de algún dinero pactado en el contrato. Las partes suscriben también un contrato de forma libre, porque a las partes no les han obligado a suscribir el contrato, ¿correcto? De esa misma forma como lo han suscrito de forma libre, también no se les puede obligar a que alguna de ellas continúe en una relación que no le va a generar mayores beneficios, ¿correcto? O cuando la contraparte incumplió con sus obligaciones. Entonces tiene que haber mecanismos legales para que a la parte que
considera que está insatisfecha la contraprestación o que el beneficio o que el contrato ya no le genera mayores beneficios, sino por el contrario perjuicios, pueda salir, ¿correcto? Entonces, los contratos prevén la situación de que alguna de las partes pueda resolver el contrato. Estos contratos regularán la forma especial a través de formalidades que se tienen que llevar a cabo para poder cumplir con la resolución contractual. Y acá quisiera detenerme un poco. En los arbitrajes, cuando, recordarán ustedes que les dije al inicio, de que hay personas, consorcios, empresas, o por ejemplo, contratistas, personas naturales, o ingenieros, entre comillas, que elaboran expedientes técnicos, o lo que fuera, como entidades también, pueden indicar, solicito al tribunal que se pronuncie acerca de la resolución del contrato, porque se entiende que la otra parte no está a favor de esta resolución. Y el tribunal, porque me ha pasado en varios tribunales arbitrales donde estoy participando tanto en Lima como en otros lugares a nivel nacional, tiene que analizar las pruebas que está presentando el demandante para que el tribunal se pronuncie acerca de la resolución contractual. Tiene que revisar cartas notariales, los documentos que ha presentado, los documentos que han presentado la contraparte también para adelantar observaciones, si se ha respetado o no el debido proceso, el derecho de defensa, si no se están violando derechos fundamentales de las partes, si se ha cumplido, dependiendo si estamos hablando de arbitraje comercial o estamos hablando de arbitraje en contratación del Estado, si se ha cumplido específicamente con la formalidad. Ustedes saben, norma especial, norma general. Si se ha cumplido con alguna formalidad pactada por mutuo acuerdo en el contrato acerca de cómo resolverlo, o si es que se ha cumplido con lo que indica el Código Civil o lo que indica la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, que lo vamos a ver dentro de unos minutos, ¿no? En el poco tiempo que tenemos. Entonces, ese es en el caso de que una de las partes ha pedido la resolución del contrato. Pero tienes la otra parte que dice, oye, un momentito, a mí me están perjudicando. Ya tenemos 5 entregables, 5 pagos, ya me hicieron los 3 pagos, pero el cuarto y el quinto me deberían de pagar, pero la entidad lo que ha hecho es no resuelto el contrato. Entonces me voy al arbitraje. Pero al ir al arbitraje, tendrán que adjuntar las pruebas respectivas para efectos de que puedan demostrar al tribunal de que se ha resuelto un contrato de forma irregular o que no se han cumplido con los procedimientos establecidos, ¿correcto? Entonces se debe analizar de forma detenida la norma aplicable. Vamos. Veamos entonces brevemente lo que indica el Código Civil al respecto. En el artículo 1428, acerca de resolución por incumplimiento, Denis, creo que tal vez hay algún micro que está haciendo interferencia por allí. Sí, doctor, disculpe, ya se pudo solucionar ello. Ok, muchas gracias. Le decía, con relación al artículo 1428 en el Código Civil, se menciona por resolución por incumplimiento de que en los contratos con prestaciones recíprocas, es decir, de que ambas partes están obligados a cumplir con lo pactado en el contrato, cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o resolución del contrato, o la indemnización por daños y perjuicios. Entonces, en el supuesto del Código Civil dice, si los dos estamos obligados a cumplir, alguien ha contratado un servicio, un bien o ejecución de obra, y la otra parte, como contraprestación, va a tener que recibir dinero, ¿correcto? Ya sea por armadas o por etapas, ¿correcto? Entonces, ¿pero qué ocurre si una de ellas incumple? Lo que te dice el Código Civil es de que la parte, en este caso, dice aquí, cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de su prestación, la otra puede solicitar el cumplimiento de la resolución. O sea, debemos entenderlo que es facultativo, ¿no? O sea, frente al incumplimiento, cualquiera de las partes puede exigir que una de ellas cumpla. Si deseas, pides que cumpla, o de lo contrario, puedes resolver el contrato, ¿no? Entonces, se entendería que frente al incumplimiento de las obligaciones puedes resolver también el contrato de forma automática. Y ello, teniendo en cuenta que también podrías
pedir una vez resuelto el contrato que se te pueda pagar la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Que te ha generado el hecho de que la contraparte no haya cumplido con la entrega de lo pactado dentro de las fechas establecidas, ¿sí? O de acuerdo a las características como sobre lo que han contratado. En el caso del artículo 1429, lo que se indica acá es acerca de la resolución por pleno derecho. Lo que te dice es que la parte que se perjudica por el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga su prestación dentro de un plazo no menor de 15 días. Acá ya es un poco más específico, ¿no? Si una de las partes considera que se le ha perjudicado por este incumplimiento, ¿correcto? Puedes requerir, dice acá, puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga su prestación. Entonces tienes que hacer las coordinaciones respectivas, ir a un centro ir a una notaría, verificar que se pueda notificar y exigir el cumplimiento, ¿no? Pero hay un requisito previo que es en cuanto al plazo. Dice, para que satisfaga su prestación dentro de un plazo no menor de 15 días. O sea, podrías pedirle que cumpla con su obligación, si te ha generado un perjuicio, en no menos de 15, 16, 18, 20 días, pero no menos de 15. Una buena pregunta sería, ¿qué ocurriría si es que le has enviado una carta notarial a la parte para que cumpla con esta obligación y le has dado 10 días o menos de 15 días? ¿Podrá surgir efectos legales? ¿Podrás exigir o efectivamente estarías cumpliendo con el requisito? ¿Habría o no resolución? ¿Qué ocurriría si es que eso lo llevarías a un arbitraje? Bueno, es materia de que en su debido momento un tribunal o árbitro único tendría que analizarlo. Pero es importante aplicar de forma correcta lo regulado, en este caso el Código Civil, ¿no? Y bajo apercibimiento de que en caso contrario, si no cumple la parte que ha sido debidamente notificada mediante carta notarial, el contrato quedaría resuelto. Es decir, no habría un vínculo jurídico entre ellas. Dice, si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho. Correcto, y tienes la posibilidad también de exigir pago de indemnización por daños y perjuicios. Pero para ello es importante de que tengas las pruebas que justifiquen o que puedas demostrar de que este incumplimiento de una de las partes y que consideras que es la parte agraviada o que te han generado un perjuicio, hay un nexo, ¿no? Hay un nexo entre el daño y el incumplimiento, porque eso es lo que va a revisar el tribunal arbitral en caso de que lo lleves a un arbitraje, ¿no? Y qué pruebas, qué documentos pueden, o sea, certificar, demostrar de que hay una relación, ¿no? Entre ellas. Luego, la parte perjudicada es la que tiene la facultad de poder enviar una carta notarial a la contraparte. La formalidad es carta notarial. Cuando menciona que es imperativo, es porque ya está pactado, o sea ya está regulado en el 1429 del Código Civil. Si te dicen acá que tienes que enviarlo por carta notarial y no utilizas ese mecanismo, sino una carta simple, no estarías cumpliendo con lo que menciona la norma, ¿no? Entonces, es imperativo, o sea, tienes que hacerlo de esta forma, a través de una carta notarial. Se exige el cumplimiento de la obligación. Y el plazo ya saben que es el piso, es lo mínimo, son 15 días, no podría ser menos de eso, ¿no? Para efecto de que no tengas alguna contingencia más adelante. Ahora, la parte que incumplió este contrato, lo que tiene que hacer una vez que ha sido notificadamente carta notarial es cumplir con la obligación, ¿no? Y dentro del plazo que le han establecido. Porque ocurren supuestos donde acá el quid del asunto en un arbitraje es determinar, o sea, la parte que dice, no, yo estoy en contra, dice, de que resuelvan el contrato porque he cumplido. Y lo que ocurre es que en algunos casos entidades o la contraparte lo han notificado. Señor, hay observaciones, levántelo. Ya lo levantaron o no lo levantaron y le hemos dado un plazo y después para el entender de una de las partes dice, pero ya se levantó, ya se cumplió, pero el entidad dice, no, no se cumplió. Y por lo tanto, ya te excediste del plazo, en este caso de la notificación, que eran 15 días, por ejemplo. Entonces, ahí es bien curioso de determinar si se llegó o no a cumplir con la obligación.
En este caso, de acuerdo al Código Civil, ¿no? Luego, brevemente, veremos el tema de la regulación de contrataciones con el Estado. Entonces, se debe tener en cuenta la fecha de la notificación de la carta notarial para poder determinar si se cumplió o no, o se levantó las observaciones o no dentro de esos 15 días, como mínimo. El notario lo que hace acá es certifica, ¿no? El día y la hora. A través de algún personal de la notaría, lo que dicen es, en tal día, en tal fecha se notificó. A partir de ese momento para adelante, empiezas a contar los 15 días que tenía la parte notificada para efectos de que se cumpla, ¿no? Con esta obligación. Brevemente, en el poco tiempo que tenemos, eh, cuando hablamos de contrataciones con el Estado, aplicamos la ley, pero principalmente está regulada de forma específica en el reglamento, ¿no? En el reglamento de contrataciones con el Estado. Lo que dice la ley del 30.225 es, en caso de resoluciones de contratos, cualquiera de las partes puede resolver el contrato, ¿correcto? Cualquiera, entidad o contratista, ¿sí? Y te dan diferentes supuestos. En caso fortuito, fuerza mayor, tal vez situaciones que no puede manejar alguna de las partes, o temas de, por ejemplo, inundaciones, terremotos, o el tema de COVID es una situación un poco de mayor análisis que tendría que verse eso en algún tribunal arbitral, pero son situaciones, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, que imposibiliten, o sea, que sea imposible de manera definitiva la continuación del contrato. En estos casos podrías resolverlo, ¿no? O por incumplimiento de obligaciones conforme al establecido en el reglamento, ¿qué es lo típico, no? Se han obligado a entregar por etapas, por ejemplo, la elaboración del expediente técnico en 5 etapas, 5 entregables, y tal vez en el cuarto, en el quinto, hay observaciones. Entonces para la entidad podría ser de que no se han cumplido con las obligaciones, podrías también resolver el contrato. Dice acá, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato, por situaciones que se puedan dar posteriores a la suscripción del contrato, ¿no? Imagínense de que se presentaron a la licitación, tenían un ingeniero con 10, 15 años de experiencia, con determinadas calificaciones, diplomados, con especializaciones, con años de experiencia, y posteriormente renuncia uno de ellos. Entonces, son situaciones que se puedan dar por situaciones sobrevinientes a la suscripción del contrato, ¿correcto? Que podrían generar que alguna de las partes pueda pedir que se regularice, en todo caso que se resuelva ese contrato. Entonces, muchas cosas podrían ocurrir una vez que se ha suscrito el contrato y se está ejecutando sus obligaciones, ¿no? Entonces, por hechos sobrevinientes en el perfeccionamiento del contrato, siempre que se encuentren previstas en la resolución, en la normativa relacionada al objeto de la contratación. Cuando se resuelve el contrato por causas imputables a alguna de las partes. Tiene que ver pues con el hecho de que incumplimiento, ¿no? Principalmente de obligaciones, ¿no? Cuando se resuelve el contrato por causas imputables a alguna de las partes. Alguna de ellas no ha cumplido con lo pactado en las cláusulas, ¿no? Y siempre se menciona el hecho de que se puede demandar también por daños y perjuicios. Como ya saben, con pruebas, tiene que haber un nexo entre el daño y la persona que considera, ¿no? Que se le ha generado un perjuicio. En el reglamento se regula de forma específica esta secuencia, ¿no? ¿Cuándo se genera una resolución contractual? Es decir, ¿cuáles son las causales, en qué supuestos? Después, ¿cuál es el procedimiento que tienen que tener mucho cuidado, ya sea que sean funcionarios públicos o abogados de alguna de las partes en defensa? Y bueno, y nosotros los árbitros también revisamos esto de forma muy detenida, si es que se cumplieron o no con las formalidades para el procedimiento de la resolución contractual. Asimismo, ¿cuál es la consecuencia que en efecto se haya realizado la resolución? ¿Correcto? En el reglamento de ley de contrataciones del Estado, en el artículo 164 se menciona acerca de las causales. Dice, la entidad puede resolver el contrato en los siguientes supuestos: cuando se incumple injustificadamente con obligaciones contractuales, legales o reglamentarias. Es haber sido requerido. O sea, es decir, se acordó que el día 5 de cada mes
tenías que entregar un informe acerca de los avances, por ejemplo, de, de la elaboración de un expediente. Entonces, al tercer mes no cumpliste. Se te requirió por escrito, se te enviaron correos electrónicos, se te enviaron cartas, pero no, o sea, no estás cumpliendo, ¿correcto? Y no hay justificación. Entonces, una de las causales para resolver es incumplimiento injustificado, o sea, no tiene mayor justificación, ¿no? Legales o reglamentarias, se te ha requerido varias veces, hay pruebas de ello. Que se haya llegado a acumular el monto máximo de penalidades por mora o por el monto máximo por otras penalidades. En todo contrato siempre se regula que en caso de incumplimiento por no entregar, por ejemplo, el expediente completo, no entregar, por ejemplo, fotos al momento de entregar algunos bienes, o no subir fotos de forma determinada, o no entregar con estas características, o cuando está, por ejemplo, si has ganado bases de licitación para ejecutar una obra y has indicado que tu personal tiene que ser ingenieros administradores o auxiliares, etcétera, etcétera, y no cuentas con alguno de estos profesionales y está pactado de forma específica penalidades, te van aplicando una penalidad, otra penalidad. Claro, previamente te han dado el derecho de defensa, ¿no? Para que levantes observaciones, pero aún así, si es que no has levantado observaciones, se aplican las penalidades respectivas y como ustedes saben, máximo es hasta el valor del 10% del valor del contrato, ¿no? Entonces, es lo máximo que te podrían aplicar. Acá lo que te dicen, resuelven el contrato, dice, haya llegado a acumular el máximo de la penalidad por mora. Si llegaron a acumular el máximo del valor del 10%, simplemente resuelven el contrato. Luego, ¿de qué otra forma se puede resolverlo? Cuando se paraliza o se reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación. Si te has comprometido a avanzar determinadas áreas, por ejemplo, o construir de acuerdo a un cronograma preestablecido, por ejemplo, la construcción de colegios o la construcción de hospitales, y no estás cumpliendo con los avances respectivos de acuerdo a los ítems ya pactados y paralizas, dejas de ejecutar la obra, por ejemplo, por días o semanas, o, o el avance que ya estaba ya establecido anteriormente a través de que estaba supervisado por el ingeniero residente o los supervisores, se nota de que se está reduciendo injustificadamente la ejecución, ¿correcto? Pese a que dice acá, pese a haber sido requerido para corregir esta situación, o sea, si se has paralizado, ya no estás cumpliendo, o se ha reducido y no hay justificación para que se haya reducido la ejecución de esta prestación que se ha establecido en un contrato, podrías también pedir la resolución, exigir la resolución, que vamos a ver después las formalidades respectivas. El contratista también, o sea, no estamos hablando de la entidad, sino es el contratista, ya sea empresa o consorcio o incluso persona natural, puede solicitar la resolución del contrato. ¿En qué supuestos? En los casos en que la entidad incumple injustificadamente con el pago u otras obligaciones esenciales, ¿correcto? Bueno, la norma en sí está enfocada para ambas partes, pero al parecer, en cuanto al contratista, se concentra principalmente en el pago, ¿no? Si ya has cumplido con todo lo regulado en el contrato, lo que a continuación sigue es que se cumpla con el pago, ¿sí? El pago o alguna otra obligación esencial a su cargo. Pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo. Por ejemplo, si ya cumplí con todo lo pactado, me tienen que hacer el pago respectivo, ¿correcto? Se presentará el informe respectivo, lo aprobará el área de usuario, tesorería, administración, y se procederá a hacer el pago respectivo. Pero es posible que para poder ejecutar obras, y dependiendo de lo que sea pactado en el contrato y lo que indican las bases también de licitación, es posible que la entidad tenga que gestionar algunas licencias o tenga que coordinar previamente con alguna otra entidad o que se le pueda brindar parte de la infraestructura o facilitar logística, no lo sé, o sea, hay muchos supuestos que podrían ocurrir y podrían estar dentro del otro supuesto, ¿no? Cuando dice la entidad incumple injustificadamente con el pago, dinero, pero por otro lado también obligaciones esenciales a su cargo, que solamente lo podría hacer la entidad.
Luego, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor. Eso brevemente ya lo hemos mencionado, ¿no? Recuerdo había un caso donde yo trabajé hace unos años para una constructora, y esta constructora, no recuerdo si era Huancavelica o algo así, pero tenía varios tractores, y estos tractores los alquilaban a un municipio. Entonces, recuerdo de que me pidieron a mí, doctor, por favor, mire, tenemos acá el tractor, que son estos que levantan pues la arena, todo eso, ¿no? Y me han comunicado que desde ayer están en huelga, me dicen. Averigua, por favor, porque me preocupa. Estos tractores pues tienen un valor económico, no vaya a ser que lo quemen, lo incendien o algo ocurra. Entonces, eh, allí nosotros, la constructora ya ha cumplido con alquilar, porque se alquila pues eso por horas, o sea, inclusive se ve el tema de combustible, varias cosas, ¿no? Se alquiló, pero el municipio no podía utilizarlo porque habían personas que estaban haciendo huelga alrededor, ¿no? Estaban haciendo disturbios. Entonces, eh, allí, por ejemplo, podría calzar donde dice aquí, ¿no? Cualquiera de las partes, y había un contrato, ¿no?, entre el municipio y la constructora, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor, o por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato. Acá, el contratista hubiera dicho, pero bueno, o sea, yo ya he cumplido, he trasladado a través de la logística que tenemos desde Lima hasta un lugar, me parece que fue Arequipa o Huancavelica, algo así, pero hemos trasladado ya el tractor. Ahora, ustedes lo que corresponde es que lo utilicen y me pagan por el rendimiento, ¿no? Pero el asunto es de que el municipio no lo podía utilizar. Y en este caso, para el contratista, para el empresario, era más importante el valor del tractor. Por lo tanto, hubiera podido utilizar, de acuerdo a este artículo 164.3, para efectos de poder resolver el contrato, ¿no? En fin. Luego, otra causal de resolución es cuando la entidad puede resolver el contrato, dice acá, puede resolver el contrato, dice cuando incumple justificadamente, esto ya lo habíamos visto, también. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos que la entidad incumple justificadamente con el pago, ¿no? Ok. Así como hemos visto de que en el Código Civil hay un procedimiento que debería ser una base, no un mínimo. O sea, puedes exigirle de que cumpla con la obligación, o sea, la parte que se siente afectada, y no menos de 15 días, o en todo caso resolver el contrato sin perjuicio de exigir también la indemnización por daños y perjuicios. Pero con relación a contrataciones con el Estado, de acuerdo al artículo 165, acá lo que te dice es, hay un procedimiento, y el procedimiento es el siguiente. Si alguna de las partes falta su cumplimiento de la obligación, cualquiera de ellas, ¿no? La parte que se siente afectada, que siente que han lesionado, que le han generado un perjuicio, requiere también, mediante el carta notarial, que se ejecute en un plazo no mayor a 5 días, en un plazo no mayor a 5 días, bajo procedimiento de resolver el contrato. Cuando hablamos no mayor, no es un piso, sino es un techo. O sea, lo máximo, de acuerdo a lo que está regulado en la norma, es, se requiere mediante carta notarial que ejecute, o sea, quien ha incumplido se le dice, ¿sabe qué? Ejecute máximo 5 días. Podrían ser 4, podrían ser 3 días, pero lo máximo es no mayor a 5 días, bajo el apercibimiento de resolver el contrato. Si no cumples en ese plazo de 5 días notificado por carta notarial, se resuelve. No hay un vínculo jurídico entre nosotros, ¿correcto? Ya no tendrías la obligación de continuar con el contrato, y por lo tanto nosotros simplemente lo resolvemos, ¿no? Dependiendo del monto contractual y de la complejidad de la envergadura, la entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayores a 15. O sea, es decir, si el caso es demasiado complejo, estamos hablando de montos en contratación del Estado de 20, 30, 40 millones, entonces por la complejidad, también por la envergadura también de la contratación, o qué tan especializado pueda ser. Tal vez lo que estás contratando son temas muy sofisticados,
la entidad podía no pactar que se cumpla con esta obligación en 5 días, sino en un caso mayor, o sea, dice, pero en ningún caso mayor a 15 días, como máximo 15 días que sería el techo, ¿no? Podrían ser 14, 12 días, pero no más de 15 días. Para obras, estamos hablando acerca de que se otorga un plazo de 15 días. Vuelvo a incidir en este aspecto de que hay que cumplir con las formalidades, porque a veces cuando inician un arbitraje, lo que va a analizar el tribunal o árbitro único es si ustedes, demandantes o demandados, ya sea la entidad que se está defendiendo en el arbitraje, o sea que es el que inició el arbitraje, o el contratista, lo que van a analizar es si se cumplió o no con lo regular en la norma específica, en el contrato como norma especial, y luego en el reglamento de contrataciones con el Estado, o si es que también está regulado en las bases o en algún otro documento que forma parte también del marco legal aplicable. Entonces, los plazos es sumamente importante que se cumplan. Las formalidades que se hagan a través de carta notarial también. Si lo han notificado dentro del plazo, pero no han utilizado la carta notarial y la fecha que dice el notario que doy fe que se ha notificado no estaba dentro de ese, eso también podría generar perjuicios, o en todo caso, si es que te han notificado por carta notarial y eres la persona que ha incumplido o la parte que ha incumplido el contrato, tienes que tener mucho cuidado de que en ese plazo máximo, no mayor a 15 días, cumplas, ¿no? No está obligación. Si ya venció el plazo por incumplimiento, la parte perjudicada puede resolver el contrato, ¿correcto? Ahora, en los arbitrajes se da una resolución total o parcial. Dice, ¿sabes qué? Que se deje sin efecto todo el contrato, en el caso que recién está empezando el contrato, ¿no? O parcialmente, ya se avanzó, ya tenemos 6 etapas, se avanzó con las primeras 3 y tenemos otras 3, que se resuelva parcialmente, las últimas 3, ¿correcto? O sea, depende mucho de la situación, pero si ya hay incumplimiento por alguna de ellas, se notificó con todas las formalidades reguladas en un plazo no mayor de 15 días a través de las notarías y no se cumplió, tienes el derecho de pedir la resolución contractual, ¿sí? Y con carta notarial. Este contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación, ¿correcto? Es decir, primero has notificado a través por vía notarial, señor o consorcio o empresa, ha incumplido, tienes el plazo máximo de 15 días, no hay una respuesta o no se levantó esa observación o no se cumplió con esa obligación, entonces notificarás por escrito también indicando resolución del contrato y fundamentarás legalmente por qué estás resolviendo el contrato, ¿correcto? La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista. Esto también me ha pasado en algunos arbitrajes donde formo parte de tribunal, eh, donde hay casos donde el contratista dice, o sea, solicito, señores miembros del tribunal, que declaren sin efecto la resolución. Y la entidad dice, pero un momentito, o sea, nosotros hemos resuelto y por forma de derecho. Y acá el quid del asunto es determinar si tenías la obligación como entidad de exigirle, mediante un plazo determinado, que cumpla con su obligación y caso contrario lo resuelves. O en todo caso, es determinar si la entidad no tenía la obligación de notificar al contratista y solamente, como indica acá el artículo 165.4, podría resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento. Pero acá hay una formalidad, ¿no? Para que se pueda resolver. Dice, la entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista. ¿En qué casos? Cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidades por moras u otras penalidades o cuando la situación del incumplimiento no pueda ser revertida. O sea, es decir, como les decía, en todo contrato pues tienes una cláusula de aplicación de penalidades. Le has aplicado un monto determinado, supongamos que el contrato fuera por 1.000.000 de soles, entonces le has aplicado penalidades, valor de 200.000 soles, perdón, de 1.000.000 no, supongamos penalidades de 20.000 soles,
más unos 30.000, 50.000, pero lo máximo que le podrías aplicar es el 10% de valor del contrato, ¿no? Si es de 1.000.000, 100.000 soles, ¿no? Entonces, cuando supera, acá lo que dice es la entidad puede resolver el contrato sin requerir, o sea, no hay necesidad de requerirle que cumplas, dice, al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidades. O sea, si le has aplicado el máximo monto de aplicación de penalidades por moras u otras penalidades, dice, o cuando la situación del incumplimiento no puede ser revertida. Si le has aplicado el máximo de penalidades 10%, entonces podrías resolver sin necesidad de requerirle que cumpla, ¿no? Con su obligación. O, es el otro supuesto, o cuando la situación del incumplimiento no puede ser revertida. Has incumplido, pero ya no tienes cómo, o sea, no existe física o jurídicamente posible, o sea, esta posibilidad de cumplir con esta obligación. En todo caso, la entidad ya no tendría por qué exigir el cumplimiento, simplemente lo resuelve. Pero para ello tendrá que también probar, ¿no? Demostrar esta situación, para que en caso que la otra parte no esté satisfecha con la decisión de la resolución del contrato, en un arbitraje pueda defenderse la entidad y el contratista también puede exigir su derecho, ¿no? Y ya será un tribunal quien decidirá al respecto. Árbitro único o tribunal arbitral. En estos casos, dice, basta con comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. O sea, es decir, la entidad considera que se le aplicó el máximo de penalidad, ya superaron el 10%, o que no existe posibilidad de que me puedas cumplir con lo pactado. Te comprometiste en que ibas a entregar una cantidad de tractores, pero tenemos toda la certeza de que no puedes conseguir tractores, ya has intentado conseguir los tractores, ya solamente nos faltan un día, inclusive has enviado correos, cartas indicando de que no puedes cumplir, entonces la entidad simplemente podría decir, no, o sea, va a ser difícil, no va a poder cumplir, está aprobado, no resolvemos el contrato. O podrían darse otros supuestos, ¿no? Tecnología o algún material sofisticado que no vas a poder conseguir, en todo caso la entidad lo resolverá. Dice acá, solo con el hecho de que comuniques al contratista mediante carta notarial esta decisión de resolver el contrato, se entenderá por resuelto. ¿Cuál es la consecuencia de la resolución? ¿Cuál es la consecuencia de que dejamos sin efecto que ya no existe esta relación contractual? Si la parte perjudicada es la entidad, dice, esta ejecuta las garantías del contratista. Cuando vas a participar de un proceso de licitación, te piden garantías, ¿no? Entonces, si hay incumplimiento o hay resolución del contrato, tienes el derecho a exigir que se ejecute estas garantías. Dice que hubieran otorgado sin perjuicio de la indemnización. La indemnización podrás exigirlo en la vía correspondiente, en este caso en el arbitraje, y tendrás que probar, como lo había mencionado, ¿no? Nosotros, por lo menos los árbitros, cuando recibimos casos de indemnización por daños y perjuicios, nos ponemos a pensar y nos preguntamos y vemos también la demanda y contestación. ¿Ha probado, o sea, el demandante ha probado, ha presentado pruebas que certifiquen, que demuestren que efectivamente se le ha generado un daño? Y segundo, ¿hay una relación nexo causal entre el daño que alega que se le ha generado con la otra parte? O sea, no solamente es poner cualquier cifra, ¿no? Que me indemnicen por esa cantidad por daños y perjuicios, sino puedes probarlo. Y segundo, puedes realizar un nexo causal entre este daño y la otra parte. Entonces, eso también hay que tener bastante cuidado. Luego dice, si la parte perjudicada es el contratista, o sea, en el anterior caso era la entidad, pero si fuera el contratista, dice, la entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados bajo responsabilidad del titular de la entidad. O sea, si la parte perjudicada es el contratista, la entidad reconoce la respectiva indemnización. Claro, pero será la indemnización que tendrán que llevarlo a un arbitraje, ¿no? Y que, de ser así, tendrá que cumplirlo. No dice bajo responsabilidad del titular. Cualquier controversia, a ver. A ver, creo que hay algunas preguntas. Ya estoy por terminar la presentación en unos minutos y al final vamos a tratar de responder algunas, ¿sí? Luego dice, como está regulado en la resolución, dice, como está regulado, ok, cualquier controversia relacionado
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida a la parte interesada. Ah, ok, sí. Eh, una vez que consideramos de que había incumplimiento por alguna de las partes, y ya sea de que digamos, se ha resuelto el contrato o una de las partes no está de acuerdo con la resolución del contrato, ¿correcto? Puede someter esta controversia, de acuerdo al mecanismo de solución de controversias pactados en el contrato, a la conciliación o al arbitraje. No es materia de este webinar, pero sí es importante en temas de contratación del Estado tener cuidado con el plazo de caducidad, ¿sí? Por eso acá dice, cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación o arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida. Pero en el caso de contratación del Estado, porque me ha pasado casos también de algunos clientes que preguntan, doctor, ¿pero qué puedo hacer en este caso? Y ya transcurrieron 2, 3 meses, y en temas de contratación del Estado hay 30 días para poder iniciar el arbitraje. A veces lo mencionan de forma textual en el contrato, o a veces simplemente te dicen de acuerdo al artículo tal de la ley y el reglamento de contratación del Estado. Si no inicias un proceso de arbitraje dentro del plazo determinado o la conciliación, podría darse el caso de plazo de caducidad y ya no podrías iniciar un proceso de arbitraje. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. A ver. Bueno, con esto culmino mi presentación, pero voy a tratar de responder. A ver, creo que hay unas preguntas por acá. A ver. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas Le, gracias, le, co- Denis. le Dígame. corro otra vez las preguntas, doctor. A Pues, ver. señor Hernán Peña pregunta, doctor, en caso de retraso injustificado y de recalendarización, ¿no? Y acelerado, cuando la norma prevé la intervención económica o resolución del contrato, ¿en qué caso de resolución de contado también se aplica? Si lo podría tal vez mejorar o formalizar Eh, de creo que el texto está, Denis, perdón, creo que el texto está en las preguntas, me parece acá. Lo había leído, creo, no recuerdo bien. Por otro lado, doctor, hay otra pregunta A del ver, señor Silva que sí, dice, ¿cómo la entidad puede aplicar penalidades y aplicar la máxima penalidad si nunca notificó al contratista respecto de estas penalidades? El contratista recién se entera cuando le resuelven el contrato. Son válidas las penalidades cuando no se ha concluido el procedimiento para imponer una penalidad, pero además se ha vulnerado el derecho a la defensa del contratista. ujú, sí. Es Mario Silva, ¿no? Mario Silva. Sí, un saludo para Mario, un amigo, un árbitro. Árbitro que es Sí, muchas abogado. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Mario. Es una buena pregunta la que hace Mario. Y es más, lo he visto también en casos como en arbitraje. Lo que ocurre es lo siguiente, o sea, es muy importante para nosotros eh, tener cuidado con que se respete el derecho del debido proceso y el derecho de defensa. Entonces, hay casos donde se le aplicaron penalidades, pero el asunto es de que la contraparte que se considera que ha incumplido el contrato debió de haber sido notificada y se le debieron de dar plazos para que puedan levantar estas observaciones, ¿correcto? Y en algunos casos, a veces no hay prueba de que ha sido notificado, no se le dio la posibilidad de poder levantar observaciones y solamente se entera de que se le aplicó la penalidad e inclusive que se le aplicó el máximo, o sea, el máximo de la penalidad y que se le resolvió el contrato. Pero uno se pregunta, oye, pero ¿y en qué momento me diste la posibilidad de ejercer mi derecho de defensa? Tal vez, en su opinión, el entregable no cumplía con las características, pero yo, por lo menos, contratista, hubiera tenido la posibilidad de demostrar con pruebas, con oficios, con informes o con algún peritaje de que es conforme, es de acuerdo a derecho. Pero esa posibilidad de poder levantar esa observación, o sea, no me la brindaste. O sea, allí habría que ver si se respetó o no el derecho de defensa.
que es un derecho constitucional, ¿no? Entonces, y eso también tendría que ver el tribunal arbitral. Entonces, Mario, lo que se pregunta es, ¿podría aplicarse la resolución, o sea, la resolución por aplicación máxima de penalidades sin antes haber sido notificado? O sea, en mi opinión, es cuestionable eso, ¿no? Y es materia de análisis y es materia de pruebas también, que la entidad pruebe de que él notificó, que se le dio la posibilidad de que ejerza derecho de defensa y aún así no levantaban observaciones y luego se le resuelve el contrato, o que la entidad pueda determinar de que no era necesario notificar porque era una situación que definitivamente no lo iba a poder resolver la entidad, y creo que habíamos mencionado en el último párrafo, creo, de la presentación, que había otros supuestos excepcionales, ¿no? Pero es cuestión de analizar el tema, ¿no? Con mayor detenimiento. Pero muy, muy interesante la pregunta. Muchas gracias, Irma. Esa pregunta estaba Gracias, Mario. dirigida para que las entidades tengan mucho cuidado a la hora de aplicar ese supuesto que está indicado en el reglamento. Lo aplican a veces a rajatabla, sin analizar, y después vienen los problemas, pues no. Sí, exacto. Sí. Ok, gracias. Gracias, Mario. Buenos días, doctor. Tengo una consulta. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Mire, tengo una contratación de bienes, un proceso de licitación pública. Si el plazo original, o sea, de contratación es por 300 días y por razones que no son atribuibles al proveedor se extiende a 600 días, ¿qué sucedería en ese caso? Considerando que los bienes se han entregado, o sea, ya se han instalado, o sea, simplemente está para la entrega. A ver, si el contrato es de 300 días, me dices, ¿no? Y después por el plazo de 300 días. Se ha extendido a 600 días por atrasos o, en este caso, atribuibles a la entidad. Ya, pero ¿y sobre qué trata En este caso es un proceso de suministro e instalación de unos ascensores. Ya. Bienes sería. Contratación con el Estado, ¿sí? Sí, así es correcto. Ya, pero si el plazo original era de 300, la obligación era cumplir dentro del plazo máximo de 300. Si por situaciones ajenas o que dependen de la entidad se extendió o consideran de que como contratistas esto se extendió a 600 días previamente, debieron de haber solicitado la ampliación de plazo. Y dentro de las regularidades lo que establece. Entonces, si han cumplido con todas las formalidades de presentar con el expediente, sustentando la ampliación, y hay dos, o sea, existe la posibilidad de que la entidad diga efectivamente sí, te concedemos la ampliación de plazo, o que te diga no, no procede la ampliación de plazo. Si accedió a ampliar el plazo, te cubriste legalmente las espaldas, no hay ningún inconveniente o conflicto. O sea, no hay, digamos, alguna contingencia para ustedes. Pero si no les aprobaron la ampliación de plazo, pese a que ustedes consideran que tienen la razón y hay argumentos, tienes la vía del arbitraje para que pidas al tribunal arbitral o árbitro único que se pronuncie acerca de la ampliación de plazo. Claro, en este caso las ampliaciones, o sea, han sido procedentes, ¿no? Han procedido. Por esa razón se ha extendido el plazo a 600 días. Ya, entonces, y ahora, ¿qué sucede? O sea, en ese caso, ¿perdón? Ajá. Lo que les decía es que si has solicitado la ampliación de plazo con todas las formalidades y te han dado la razón, han ampliado ampliación 1, ampliación 2, ampliación 3, sí ha solicitado. Entonces, no hay mayor contingencia al respecto, ¿no? El problema sería cuando ustedes consideran de que ya va a vencer el plazo, pero de forma justificada estamos viendo que nos amplíen y la entidad no les aprueba, y de no aprobarse, ustedes estarían incurriendo en falta. Y si ustedes incurren en falta, les podrían aplicar penalidades y eventualmente resolver el contrato. Esa sería una situación, digamos, que tendrían que tener mucho cuidado, pero no es el caso. Lo que yo le entiendo es que ustedes pactaron 300, pero después se llegó a ampliar a 600 por diferentes factores y tuvieron, digamos, la diligencia del caso en pedir ampliaciones y hasta el momento les han aprobado. Esa es la situación, ¿no? Claro, esa es la situación. En cambio ahora, o sea, el tiempo se ha duplicado y dentro de eso también tenemos las renovaciones que son de carta de fianza, ¿no es así? Que según lo que establece el reglamento deberían estar vigentes hasta que se dé la conformidad por parte de la entidad. Ahora, dentro de ese marco hay o sea, ¿cómo se podría hacer? Porque hay perjuicios económicos que generan al proveedor. Igualmente, claro, igualmente los equipos ya están instalados, simplemente están pendientes de recepción por parte del comité de recepción.
Claro. Ok. Si ustedes consideran que estas ampliaciones de plazo han sido por negligencia o porque la entidad no ha cumplido con lo pactado en las cláusulas del contrato, o por algún otro supuesto que no es atribuible al contratista, sino a la entidad y no está justificado, y consideran ustedes que se les ha generado un perjuicio, entre ellos, por ejemplo, el costo financiero de renovar las cartas fianza u otros más, podrían pedir eso en un arbitraje, ¿no? Pero tendrían que sustentarlo con pruebas, con documentos, y que hay una relación entre el perjuicio de este incumplimiento de alguna obligación de la entidad que ha generado de que constantemente el plazo que originalmente fue de 300 días se amplía a 600, ¿no? Que serían casi 2 años, ¿no? Claro, así es. Ujú. Ya, o sea, tendría que ir en este caso, una vez que se entregue el equipo, o sea, ir a arbitraje o... Tienen la posibilidad, ¿no? De pedir dentro de las pretensiones indemnización por daños y perjuicios por costo, por el costo que se ha podido generar, por renovar de forma innecesaria las cartas de fianza, pero tendrían que probar si esto es atribuible a la entidad, o si la entidad tal vez podría demostrar que no, o sea, eso no depende de la entidad, sino por situaciones o factores externos o temas de caso fortuito, oferta mayor, o cualquier otro supuesto, podría alegar de que eh, se ha tenido que aumentar, ¿no?, el plazo pactado de 300 a 600 días. Y aún así, porque ustedes también han solicitado la ampliación de plazo, ¿no? O sea, es cuestión de analizarlo bien, pero Claro. podrían eventualmente pedir una indemnización a través de un arbitraje. Lo único que tendrían que fundamentarlo bien para que un tribunal arbitral o árbitro único lo analice. Ya, ok, doctor. Muy amable por su respuesta. Gracias. Bien, doctor. Pide la palabra Gladys Gutiérrez Chichoy. A ver si se podría pronunciar. Ok. Bueno, pregunta. Su pregunta va relacionada. En caso de nulidad de contrato de usufructo, ¿se puede resolver el contrato? No sé si tiene mayor información al respecto. O sea, ¿podría ser materia arbitrable? Sí, pero dice en caso de la nulidad de contrato de usufructo, ¿no? ¿Usufructo en qué sentido? O sea, no sé si tiene mayor... El tema de nulidad sí lo podrías llevar a arbitraje, ¿no? Pero no hay mayor información. O tal vez si es que le puedes, o si la persona Gladys podría brindar mayor información en el chat, ¿no? Pero sí es materia arbitral, podría verse. Ah, Bueno, doctor, le traslado otra pregunta desde Facebook. Samuel Mamani nos dice, doctor, buenos días. En muchos casos se ha visto que en primera instancia el contratista resuelve el contrato, pero la entidad no está de acuerdo con dicha resolución y también le resuelve el contrato al contratista. ¿Es correcta esta figura, la resolución de resolución? Entendiéndose que el reglamento de la ley de contrataciones establece que el contrato queda resuelto de pleno derecho con la comunicación hecha vía notarial. la primera que resolví, ¿quién es? Le vuelvo a repetir, doctor. Por favor. En muchos casos se ha visto que en primera instancia el contratista resuelve el contrato, pero la entidad no está de acuerdo con dicha resolución y también se resuelve el contrato al contratista. ¿Es correcta esta figura? Sí, La resolución de la resolución. Ahí versa la sí. pregunta. Como hemos visto, la parte de la forma como está regulada en la ley de contrataciones, la parte afectada podría pedir la resolución del contrato dentro de los plazos determinados y por vía notarial. Sin embargo, en la práctica ocurre a veces de que dice, resolvemos el contrato y la otra parte también inclusive podría hacer los descargos respectivos, ¿no? Pero también puede enviar, o sea, no es una práctica correcta porque no está establecido así en la norma. Lo que podrías hacer si es que el contratista resolvió el contrato, van a arbitraje. O sea, lo correcto es, resolviste el contrato muy bien, se le notificó en todo caso, o tuvieron conocimiento de la entidad que se resuelve el contrato. La entidad, de acuerdo al ejemplo que me dices, también ha resuelto el contrato. Ellos dicen, no, nosotros tenemos la razón y tenemos notificado y resolvemos el contrato. Entonces, los dos han resuelto el contrato. Lo correcto hubiera sido acá, que una vez que el contratista resolvió el contrato,
vayan a arbitraje si consideraba la entidad que sentía que se ha vulnerado sus derechos, hubiera iniciado el arbitraje. Por lo general es el contratista que inicia el arbitraje, pero si la entidad hubiera podido iniciar el arbitraje y pedir a un tribunal arbitral o árbitro único que deje sin efecto esa resolución contractual, ¿correcto? Supongamos que cualquiera de los dos inicia el arbitraje. Ahora, si el contratista hubiera iniciado el arbitraje acá, lo que diría, señor tribunal, pronúnciese acerca de que declare la resolución del contrato. Ahora, la otra entidad, la entidad que haría acá, tendría que contestar, ¿correcto? Contestar acerca de esa primera pretensión, y el tribunal se tendría que pronunciar al respecto, y en todo caso habría que ver si acá habría una reconvención. Si por el contrario, más bien estaría resolviendo el contrato. Un caso bastante curioso, ¿no? Pero en fin. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta. Janet nos dice que si se firmó el contrato a raíz de una denuncia por medios de comunicación, la entidad verifica que el contratista está impedido para contratar con el Estado, toda vez que tenía un primer grado de parentesco con un consejero regional. Se tiene que resolver el contrato toda vez que se entregó la totalidad de los bienes. ¿Se tiene que pagar? A ver. Yo entendí algo así como una especie de conflicto de familiares, una denuncia, creo, pero a ver, quiero tratar de identificar un poco. ¿Vuelve a repetir por favor la pregunta? Claro, doctor. Nos dice Janet si se firmó el contrato a raíz de una denuncia por medios de comunicación, la entidad verifica. Pero dice la información, se firmó el contrato ¿de qué? ¿Sobre qué trataba el contrato? Porque dice hay una denuncia, pero ¿el contrato sobre qué? ¿Cuál era el objeto del contrato? ¿Y entre quiénes era el contrato? ¿Sí? Señorita Janet, sí, tiene el uso de la palabra. Por favor, gracias. Buenos días. Buenos días, Janet. El tema va, se firma un contrato para contratación de bienes. Ya, ¿Entre quiénes? El contrato se firmó entre la entidad y una dirección regional. La entidad es una, o sea, la entidad del Estado. La entidad, ¿y quién es la otra parte? Un contratista que venía a ser la hija de un consejero regional. Ok, contratista ya. Un contrato, no se sabía pues que tenían parentesco, porque declararon que no tenían parentesco y todo lo demás. A raíz de una denuncia por los medios de comunicación, que o sea, era una IRL, era hija de un consejero regional, pero ya entregado todos los bienes. Correspondía, o sea, declarar, resolver el contrato. Eso es mi pregunta. Si se tenía que resolver el contrato, porque ya se había corroborado que estaba impedido para contratar por el Estado, el contratista. O sea, el titular del contratista de la IRL era hija de un consejero, ¿correcto? ¿Sí? Sí, así es. Ya. Si estaba impedido, ese contrato no debió haberse celebrado. Y si la entidad, luego de hacer la revisión interna, ha identificado de que este contrato es lesivo a los intereses de la entidad del Estado y que no correspondía a suscribir, hubiera procedido, luego de hacer las revisiones internas y pasar por asesoría jurídica, entre otros, a comunicar la resolución del contrato, porque había impedimento. Y una vez notificado la resolución del contrato, independientemente de que había denuncias o temas internos ya, pero debieron de haber notificado la resolución del contrato al contratista, ¿no? El contratista consideraba de que estaban perjudicándolo, generando algún perjuicio o que no procedía esa resolución, podía haberse defendido en un arbitraje. O sea, la entidad notificaba la resolución. Si el contratista consideraba o no estaba de acuerdo con la resolución del contrato, pudo haber iniciado un arbitraje, ¿no? Acerca de que el tribunal o árbitro único se pronuncia acerca de que se deje sin efecto esa resolución contractual. Pero sobre su pregunta, ¿se debió o no pedir la resolución del contrato? Sí, porque es una situación que
se ha generado posterior a la suscripción del contrato. La entidad ha verificado de que no se cumplía o había impedimento para suscribir dicho acuerdo, ¿no? O sea, dicho contrato. Entonces, una vez resuelto el contrato, ya no se procedería el pago, o sí, o se tendría que pagar. Uno resuelto es que no existe ya, o sea. No. Si el contrato, supongamos que demoraba 6 meses, por ejemplo, un plazo de 6 meses. Si te has dado cuenta de que había impedimento para contratar a la firma o la semana, luego de pasar por todo, digamos, el procedimiento interno de la entidad, se notificaba la resolución, ya no había obligación de pagar. Si el contratista indicaba, oye, pero un momentito, o sea, el contrato, hay un monto considerable y más bien ya cumplió con entregar, que me tienes que pagar. Bueno, pues tendrá eso que demostrar en un arbitraje o en el mecanismo de solución que se ha pactado en el contrato, de que no había motivos para resolver el contrato. Pero la entidad ya no estaría pues, en la obligación de hacerle ningún pago si es que ha resuelto el contrato. Y si se quiere defender el contratista, lo hará pues, en las vías correspondientes regulados en el mecanismo de solución de controversia, ¿no? Que podría ser arbitraje o conciliación, lo que hayan pactado. Que se tiene que pagar, entonces se va a pagar, ¿no es cierto? Eso no con... No, lo que le estoy diciendo es, si la entidad resolvió el contrato de acuerdo a derecho y fundamenta por el motivo por el cual está resolviendo, ya no tendría la obligación de pagar. Si el contratista considera de que sí se le debe de pagar, tendrá que reclamar sus derechos, asumamos en este caso, en un arbitraje. Y allí la entidad tendrá que defenderse y sustentar por qué ha resuelto el contrato. Ya, doctor, o sea, eso voy porque ese mecanismo se ha hecho, sino que es alucina que se le tiene que haber pagado. Ahorita está en arbitraje, y el arbitraje ya determinará, pues, no, resolverá, mejor dicho. Entonces, exacto, la actuación, estoy segura que la actuación de la entidad ha estado, pues, la forma correcta. No le podría yo responder si es correcto o no la posición de la entidad, porque toda persona, en este caso los árbitros, nosotros tenemos que revisar bien cada una de las pretensiones, los documentos, empaparse bien en el tema para poder emitir opinión, ¿no? En este caso no puedo emitir opinión, pero sí le puedo decir en términos generales lo que ha debido ocurrir, lo cual está correcto, ¿no? Porque ustedes ahorita ya están en un arbitraje. Claro, o sea, me refiero que la entidad pues ha resuelto el contrato por esa causal, y ya pues como dicen, en esa se determinará si corresponde o no corresponde pagarlo. Sí. Ya, doctor, muchas gracias. Un gusto. Bueno, doctor, hay una última pregunta para Oliver Rosilio. Como comentario menciona, si hay un impedimento, lo que corresponde no es la nulidad de contrato en lugar de la resolución. Si hay impedimento, claro, ahí habría que analizar bien cuál es, digamos, el motivo que ha generado, ¿no? Este incumplimiento contractual, o para ver si es que se aplica una nulidad, que es desde el momento de la suscripción de un contrato, o es posterior a la suscripción del contrato, que sería una resolución, ¿no? Sobre un hecho sobreviniente de la suscripción del contrato. Sí, sería cuestión de analizar, ¿no? Claro, doctor. Tal vez, doctor, ya creo que hemos satisfacido todas las preguntas y podría darnos su comentario final para terminar con este seminario. Bien. Primero quiero, en resumen, mencionar de que para efectos de funcionarios públicos que participan en defensa del Estado, los intereses del Estado, o contratistas que están participando en contrataciones con el Estado, así como también partes civiles, que ya sea en temas comerciales o contractuales, es muy importante tener en cuenta la norma aplicable acerca de la resolución, porque cuando cuando se firman el contrato, todos tienen la intención de cumplir y todos tienen la expectativa de salir favorecidas, pero siempre ocurren contingencias, problemas que se pueden dar después de la suscripción del contrato. Y en estos casos es muy importante revisar la norma especial que sería el contrato sobre normas aplicables, el orden de prelación, qué normas se aplican en estos casos, y es por eso que habíamos mencionado al inicio acerca de
lo regulado en el Código Civil, en la ley y el reglamento de contratación del Estado. Hay que tener en cuenta también que la norma ha sido modificada como 4 veces, un poco más en los últimos 7, 8 años. Entonces, es muy importante tener en cuenta todo ello. Y bueno, estoy bastante satisfecho con el nivel de las preguntas. Hay personas que están participando en temas de arbitraje en contratación del Estado y he disfrutado participar en este evento. Muchas gracias a ANCAGUA, a los organizadores, los felicito y espero de que en otro momento podamos seguir apoyando en el conocimiento, intercambiando un poco de experiencia acerca de arbitrajes. Muchas gracias. Gracias, doctor Yesmou, por la ponencia desarrollada titulada Resolución Contractual como Pretensión en el Arbitraje. Fue muy dinámica, muy interesante, hubo participaciones y también agradecer de la misma forma a todos los participantes en este webinar organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas SANCAO Internacional, que lo venimos ya desarrollando cada sábado en el horario de la mañana de 9 de la mañana. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctor, y hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego. Cuídense.